hay que hacer una labor muy importante y trabajar muy de la mano con los intermediarios de valores para educar sobre todo al inversionista retail que de pronto está pasando por una coyuntura particular ahora que está haciendo que los precios seguramente en el mercado secundario transen de la manera que está transando. Entonces creo que hay una labor bien importante en términos de comunicación y de explicación de la finalidad de ese tipo de activos, de su esencia de protección ante la inflación y ante diferentes ciclos de mercado que al final del día son claves, ¿no? Muy buenas tardes para todos, mil gracias a Sobolsa por la invitación y a todos los asistentes. Coincido con Andrés, claramente una premisa fundamental del negocio inmobiliario es el largo plazo. La invitación que nosotros formulamos a los inversionistas, que hoy son más de 5.000 al PEI, siempre ha sido tener una visión de largo plazo. Este es un negocio que ha demostrado históricamente una apreciación importante en el tiempo de los activos subyacentes. Y ahí insisto o recalco ese punto, y es que aunque el portafolio de inmuebles está representado en unos títulos valores, es importante recordar que esos activos que son el subyacente son activos que se pueden tocar, son activos tangibles, reales, que obviamente no tienen necesariamente el mismo comportamiento que tienen los títulos valores. Los títulos valores, mercado de capitales, pues tiene la gran bondad de la liquidez, aunque en los últimos años ha estado tan golpeada, pero el mercado o el inmueble, el activo inmobiliario, tiene el gran atractivo del fortalecimiento patrimonial en el largo plazo. Y eso es un mensaje importante y coincido con Andrés en que todos los agentes, nosotros como gestores de los vehículos y administradores, los comisionistas de bolsa, las mismas administradoras de fondos de pensiones que tienen portafolios importantes en todos estos vehículos, tienen una labor de educación financiera para que en momentos como los que afrontamos hoy, donde tenemos a la baja unos precios de los títulos en el mercado secundario que no coincide con la realidad del activo subyacente, pues debemos ser muy serenos y tener presente siempre esa visión de largo plazo. Entonces, yo diría, María Teresa, que eso es lo más importante, es el hecho de que estemos invertidos o nuestros inversionistas estén invertidos en unos papeles que transan en el mercado de valores, que pueden liquidar en algún momento, no debe desconocer que los subyacentes, que son tangibles, son activos que tienen una promesa de generación de valor en el largo plazo. Gracias. Y nuevamente, al igual que mis compañeros del panel, agradecerle a Sobolsa la oportunidad de compartir estos minutos con ustedes. Yo creo que coincidiendo con lo que señala Jairo y Andrés, quisiera agregar un aspecto adicional. El hecho de que la perspectiva de inversión de estos vehículos es el largo plazo, indudablemente que intrínsecamente produce en los gestores una vocación de planificación y de gestión efectivamente consistente con el plazo del activo subyacente. A mí me parece que los gestores hemos aprendido a lo largo de los ciclos y viendo muy bien el currículum de mis compañeros del panel, estos ciclos que hemos vivido es uno más de una serie de ciclos económicos en los que hemos crecido, hemos madurado y hemos salido adelante de una manera muy proactiva y aprovechando las oportunidades que estos ciclos también producen. Quisiera tal vez aportar un aspecto como por ejemplo el tema de la tecnología aplicada a las propiedades. Es esta una época en la que muchos gestores, viéndonos nosotros, estamos haciendo importantes inversiones en lo que respecta al tema de la gestión, de la tecnología aplicada a la gestión operativa de los bienes inmuebles. Temas como eficiencias operativas, temas como gestión ambiental, una agenda muy robusta en lo que respecta al cumplimiento de principios ESG, por ejemplo, son elementos muy distintivos, muy propios de este tipo de participantes y creo que eso indudablemente, aparte de lo que señalan mis colegas en cuanto a generación de valor, en cuanto a protección frente a los fenómenos inflacionarios o cambiarios, los temas que tienen que ver con aspectos trascendentales de nuestra sociedad, ¿verdad? El tema de la protección ambiental, el tema de los principios de gobernanza que son distintivos de estos gestores también forman parte de esos elementos de creación de valor para el inversor. Son elementos cualitativos, sí,
pero que tienen un impacto social, económico y político muy relevante, y somos actores relevantes de la actividad económica de nuestros países, y creo que eso también distingue, bueno, indudablemente a mis colegas y a otros participantes de esta industria, e indudablemente también a nosotros en Improsa. Muchas gracias. Entendiendo ahora, después de todo lo que ustedes dijeron, pues que la oportunidad es buena y que en el largo plazo el tema pues se comporta de forma adecuada, pero entendiéndonos a nosotros como intermediarios del mercado de valores y entendiendo el contexto económico actual en donde pues hay unas altas tasas de interés, otra cantidad de asset classes interesantes, ¿cómo le venderían ustedes a los inversionistas o qué argumento le darían para que se vinieran a este tipo de inversión? Gracias, María Teresa. Pues a ver, yo creo que ahí es muy importante mirar los resultados de los fundamentales del negocio. En un negocio inmobiliario uno debería estar siempre preocupado y mirando y monitoreando cómo se comporta la vacancia, la proporción de activos que son improductivos dentro del portafolio. En el caso de todos los vehículos que estamos acá, hoy tenemos índices de ocupación superiores a los que teníamos pre-COVID. Eso demuestra que el sector está teniendo un buen comportamiento. En el caso particular del PEI, nosotros tenemos hoy una vacancia que apenas supera el 6%. Esa es una vacancia muy sana. Tenemos unos indicadores de generación de capacidad de generación de caja intactos. El dividend yield nuestro el año pasado estuvo bordeando el 5%, que es un excelente resultado para ese indicador. La cartera, a pesar de que fue tan demandante en auxilios y en ayudas hacia nuestros arrendatarios el tema del COVID, hoy en día nuestra cartera está en mínimos históricos. Entonces, claramente a los inversionistas les haríamos un llamado a mirar esos fundamentales que están detrás de esos títulos que pueden tener una coyuntura. Y yo diría a María Teresa que pues todo se abre precisamente para que hoy existe una oportunidad interesantísima de compra, porque esos papeles que representan ese portafolio inmobiliario hoy tienen una disminución en su precio que hace súper interesante la oportunidad de comprar y entrar para que después cuando se cierre ese gap entre el valor del título y el valor del portafolio, que además es importante decir que en todos los vehículos que estamos listados, el valor de los inmuebles corresponde a un avalúo hecho por terceros distintos a la administradora, con unas metodologías claramente aprobadas por el regulador, que no solamente tienen incluso, es realmente la ponderación de varias metodologías. Una de ellas, flujo de caja descontado, que es el que más prima, pero también uno muy importante que es valor de reposición, que es algo que de pronto la gente pierde de vista, y es en los últimos 3, 4 años, producto del COVID, incluso desde hace un año anterior al COVID, ya habíamos tenido una situación de disminución de los metros cuadrados licenciados. ¿Y eso qué ha hecho? Que la vacancia precisamente se haya venido corrigiendo y que en los próximos años vayamos a tener una oferta de metros cuadrados bastante débil. Y por lo tanto los precios de renta muy seguramente van a tener una corrección hacia el alza. Además de eso, los incrementos de costos, pues todos hemos sufrido el tema inflacionario, pero particularmente en el sector de la construcción, incrementos como el que sufrió el hierro en los últimos 3, 4 años, que casi que duplicó su valor, hacen que volver a construir un activo de las mismas características que uno que ya está terminado y rentando, fácilmente puede generar sobrecostos del 25, 30 o más %. Entonces, la invitación a los inversionistas ahí sería, uno, que miren los fundamentales, miren los fundamentales. Los vehículos inmobiliarios tenemos una fortaleza muy grande y es que tenemos subyacente que se puede tocar. Te anticipo una medio chiva, pues, que nosotros queremos como mensaje a los inversionistas hacer, y es en los 15 años que llevamos del PEI, hemos crecido pues a una tasa anual de más del 30% anual compuesto, un CAGR de más del 30%. En esos 15 años no hemos vendido un activo, por varias razones. Estábamos conformando el portafolio, consideramos que había unas condiciones propicias para comprarlo. Hoy consideramos que es conveniente, y en eso estamos trabajando, en hacer una desinversión. ¿Pero por qué es importante, María Teresa? Por 2 razones fundamentales. La primera, porque vamos a poderle mostrar al mercado que ese valor de venta que logremos en esa desinversión puede ser incluso superior al valor del avalúo. Entonces va a mostrarle a los inversionistas pues un tema bien contundente. ¿Por qué voy a vender mi título al 50% cuando el portafolio de activos que está evaluado por un tercero demuestra con una transacción que está al 100 o más?
ese para nosotros es un tema muy importante, porque en una coyuntura como la actual creo que hay un tema de confianza y no es tanto, porque ahí están los fundamentales, ahí los pueden mirar. Entonces el tema que nos ha afectado es ese deterioro de confianza, incertidumbre, no solamente a nivel de Colombia, sino global. Entonces yo resumiría de esa manera, María Teresa, el mensaje que quisiéramos enviar a los inversionistas en esta coyuntura es: miren los fundamentales. Eso nos parece clave, porque acá hay subyacente, acá no es un tema especulativo, aquí detrás de los títulos valores que están inscritos en la bolsa hay unos inmuebles que son generadores de renta y que están ahí incluso apreciándose en el tiempo con temas como el que ya mencioné de costo de reposición. Ana Teresa, gracias. Yo agregaría a lo que dice Jairo un par de puntos, y es digamos, dentro del mundo inmobiliario y los activos que ese tipo de vehículos pueden adquirir, pues hay una gran cantidad de oportunidades, y ese tipo de flexibilidad que le brinda, por ejemplo, poder participar dentro del mundo inmobiliario en oficinas, en bodegas, en locales comerciales. Para el caso nuestro, por ejemplo, nos hemos venido enfocando muchísimo más en el corto plazo en adquisiciones de bodegas y de locales comerciales, en donde pues después de la pandemia la oportunidad es gigantesca y el comportamiento de los activos subyacentes y de los arrendatarios ha sido muy positivo. Entonces, si uno ve la recuperación, por ejemplo, de los ingresos de todos los locales comerciales, por ejemplo, que están en un buen centro comercial que está bien ubicado en una de las ciudades grandes de Colombia, pues uno ve unos crecimientos muy relevantes en las ventas, y los contratos pueden participar de ese crecimiento de las ventas, y además pues estamos viendo como todos esos arrendatarios están en unas condiciones muy favorables versus de pronto lo que estaban en el peor momento de la pandemia. Entonces, dentro del mundo inmobiliario hay una cantidad de bolsillos que presentan unas oportunidades interesantes que lo dejan a uno navegar los diferentes ciclos. Obviamente, dentro de este mundo inmobiliario hay también unos retos grandes, por ejemplo, todo el tema de oficinas, en donde claramente pues todavía se está construyendo la historia post peor momento de la pandemia y uno no sabe muy bien dónde va a terminar, pero pues definitivamente es un activo que va a estar ahí, que va a ser relevante, las oficinas no se van a acabar, y por el contrario va a haber unas oportunidades muy interesantes de continuar construyendo un portafolio de óptimas calidades, incluso en un espacio como el de oficinas, que obviamente hoy presenta unos retos. Para el caso nuestro, afortunadamente tenemos, digamos, una ponderación muy baja y exposición bajita en oficinas, y lo que nos ha estado marcando de una manera muy positiva la rentabilidad, que está cercana al 20% en lo corrido del año, nuevamente recalcando esa protección a la inflación, que tiene que ser un punto muy importante para volver y reiterarle a los clientes, tanto institucionales como personas naturales. Este tipo de vehículos ayudan a proteger esa inflación y además nos ayudan a navegar los diferentes ciclos dentro del mismo mundo inmobiliario donde se presentan oportunidades. El tema de bodegas, pues claramente es un sector dentro del mundo inmobiliario que ha presentado unas oportunidades muy buenas, y creemos que después de la pandemia pues eso se ratificó completamente y va a seguir esa última milla, digamos, de todo el tema logístico en las ciudades, pues va a continuar presentando unas oportunidades impresionantes. Entonces, a pesar de los retos y de pronto del ruido que uno oiga en ciertos sectores inmobiliarios, van a continuar habiendo oportunidades, y hay unos sectores dentro del mundo inmobiliario que se están comportando muy bien. Entonces, ahí importa obviamente fijarse mucho en el track record de los gestores, fijarse mucho en los activos subyacentes y cómo es la exposición y cuál es la estrategia. Yo tal vez quisiera agregar dos elementos. Bueno, el primero, profundizando un poquito el concepto de diversificación ya señalado en el panel, este instrumento per se le permite una amplísima exposición a los distintos sectores de actividad de nuestras economías. Yo creo que a través de la inversión inmobiliaria nos exponemos también al dinamismo de los sectores que integran o en los que participan nuestros inquilinos. Ustedes vieron en el video, por ejemplo, que en el caso de Gibraltar tenemos una exposición muy importante a empresas globales, esto en función del dinamismo que tiene el régimen de zona franca en Costa Rica, luego de pues, políticas de larga data en nuestro país, pues se ha constituido un sector muy dinámico con empresas globales. Fenómenos como el nearshoring y el friendshoring nos ha permitido exponernos a compañías que lideran procesos realmente dinámicos y transformadores de las realidades empresariales a nivel global. Esa riqueza, vamos a ver, de diversificación
de esa oportunidad de diversificación, no solo en el bien raíz como tal, sino exponerme a compañías que lideran procesos en ciencias de la vida o en robotización o automatización o en energía o esos sectores de actividad enriquecen profundamente los ejercicios de diversificación y gestión de riesgo de portafolios. Es decir, yo no desaprovecharía la oportunidad de tener, y nuevamente, viendo la composición de los activos, viendo la composición de los portafolios, no desaprovecharía la oportunidad de incorporar esos portafolios que tienen estos componentes muy ricos o muy diversos de sectores y de empresas, porque a través de ello nos exponemos a sectores que están realmente transformando la realidad económica de nuestros países y a nivel global. Creo que ese es otro mensaje, ¿verdad? Es decir, en el largo plazo nos estamos exponiendo indirectamente, no directamente porque no tengo un papel de Amazon o no tengo un papel de DHL o no tengo un papel de Emerson Electric, que es otro de nuestros clientes importantes, que es del sector de energía, pero indirectamente me estoy exponiendo a la actividad subyacente de los inquilinos que forman parte del portafolio de los fondos. Es una forma muy rica de ampliar esas posibilidades y esas capacidades de gestión de riesgo de los portafolios. Es un vehículo idóneo, ¿verdad? No es comprar individualmente los activos, sino a través de los vehículos de inversión indirectamente incorporo exposiciones a sectores tan diversos y tan ricos y tan dinámicos que son los que integran nuestros portafolios. Creo que es otro elemento que a destacar, adicionalmente a lo que ya señalaron mis dos panelistas, que creo que también concuerdo 100% con lo que dicen. Bueno, la siguiente pregunta tiene un componente específico para cada uno. Jairo, en este momento acabamos de recibir los títulos del PEI al mercado de renta variable. ¿Cómo ha sido esta entrada? Para Andrés, pues expectativas de la titularizadora en este sentido, y para ti, Jaime, entras a la BBC, listas tus títulos. ¿Por qué en este momento? ¿Cómo ves la racionalidad de esta entrada? Gracias, María Teresa. Sí, efectivamente, llevamos cerca de 3 semanas después del listamiento en la rueda de renta variable. El PEI se lanzó en el 2007, en ese momento transábamos en la rueda de renta fija. Y fue un proceso que maduramos durante muchos años. La bolsa fue un partner nuestro donde vio y afrontamos una cantidad de desafíos y que finalmente logramos materializar pues hace esas 3 semanas. Es una decisión que se tomó con el fundamental de visión de largo plazo. Nosotros somos conscientes de que los beneficios que nos puede traer esta decisión no los vamos a tener en forma inmediata. Y pues hoy en día estamos inmersos en una coyuntura muy particular que ha llevado a que en estas 3 semanas hayamos tenido un resultado no tan positivo en cuanto al valor del título en el secundario, pero que en cambio empezamos a ver 2 de los propósitos que nos trazamos. El primero, un aumento en el volumen o en la liquidez que nos ha permitido que con una proyección podamos afirmar que vamos a duplicar el volumen de títulos que se venía trazando a lo largo del año con respecto al que vamos a tener una vez implementada la migración a la rueda de renta variable. Entonces, claramente, ahí estamos cumpliendo uno de los propósitos. Y cuando hicimos el lanzamiento, el portafolio o la base de inversionistas del PEI estaba integrada por cerca de 4.600 inversionistas, de los cuales cerca de 3.600 eran personas naturales. Hoy, 3 semanas después, ya superamos la barrera de los 5.000 inversionistas. O sea que tanto ampliar la base de inversionistas como aumentar el volumen de transacciones ha sido resultados positivos que esperamos se sigan consolidando. En relación al valor del título, como lo comenté, nosotros lo vemos como un objetivo de mediano y largo plazo, donde va a ser muy importante lo que ya mencionamos en alguna pregunta anterior de la educación financiera. Y para nosotros ha sido algo muy valioso y que muy seguramente va a rendir frutos eso más en el corto y mediano plazo, es que ya tenemos grupos de analistas siguiéndonos y dando el view sobre el vehículo. O sea que no somos nosotros los que tenemos que decirles a ustedes que la vacancia se está comportando bien, que tenemos unos buenos indicadores, sino que hay terceros del mercado de valores que ya nos siguen haciendo un estudio riguroso. Hemos
mejorado ostensiblemente los niveles de revelación de información, que es algo que nos impone precisamente el estar hoy en la rueda de renta variable. Entonces eso lo vemos como supremamente positivo. Nosotros pensamos, o dentro de los otros objetivos que nos trazamos cuando hicimos la migración, pues está la mayor transparencia en la formación de precios, y eso lo debemos ver en los próximos meses, María Teresa, es algo a lo que le estamos apuntando mucho, y un sueño que consideramos que se debe hacer realidad es poder integrar un índice como el Colcap en unos años, o sea que el primer activo inmobiliario en Colombia que integre un índice pues pueda ser un vehículo como el PEI. Muy seguramente nos va a traer beneficios muy grandes, vamos a poder ser más visibles a inversionistas internacionales, y obviamente va a incidir también en la liquidez. Entonces estamos apuntándole a esos objetivos: aumento de la liquidez, mejor y más transparente formación de precios, aumento de visibilidad a inversionistas internacionales, y pues digamos que en el largo plazo queremos obviamente consolidar no solamente un vehículo, sino tener una plataforma de vehículos, y ese punto es bien relevante porque precisamente el mercado de valores genera ese complemento ideal para el negocio inmobiliario, y es la liquidez, que hoy en día pues está afectada, pero que creemos que en el mediano y largo plazo es un gran atractivo. En los 15 años que llevamos del PEI, el crecimiento que hemos tenido para hoy tener un patrimonio, unos activos bajo manejo de cerca de 8 billones de pesos, no hubiera sido viable si no hubiéramos tenido acceso a los mercados institucionales y al mercado de valores. O sea, nosotros hemos hecho 11 emisiones de títulos participativos y 2 de bonos o deuda, y eso obviamente es un valor agregado gigante que nos ha entregado la bolsa. Hoy le estamos apuntando a uno adicional, que es la liquidez, insisto, ser atractivos para inversionistas internacionales, que obviamente sería de muy buen recibo de nuestros inversionistas actuales, que van a encontrar contrapartes para salidas de tickets más grandes. ¿Resto expectativa en ese sentido? No, yo concuerdo con todos los puntos que menciona Jairo en términos de las ventajas que tiene estar transando en la rueda de renta variable. Nosotros también actualmente estamos transando en la rueda de renta fija. Nuestra historia es un poquito distinta en términos de, pues, digamos, la antigüedad. Acabamos de cumplir ahorita en agosto 4 años de existencia de TIN, de track record. Estamos, digamos, en un periodo de crecimiento, pero un crecimiento no muy agresivo, sino tratamos de crecer de una manera muy controlada para tener activos de muy buena calidad, donde, para darles un par de cifras, estamos con una vacancia hoy en día menor al 1%, 0,8% de vacancia, un dividend yield también consistentemente superior al 6%. Entonces creo que tenemos una muy buena historia para dar este paso a esa rueda de renta variable. Somos unos convencidos que el lugar para que este tipo de vehículos transen es en la rueda de renta variable. Eso nos abre, como dijo Jairo, pues es una vitrina ideal para ir a buscar otro tipo de inversionistas, porque la formación de precios es mucho mejor, mucho más transparente de lo que puede pasar en una rueda de renta fija. Entonces creemos que estamos convencidos que ese es el camino a seguir. Obviamente pues hay que ser muy, digamos que muy finos con todo el proceso de esa migración y las aprobaciones necesarias, pues porque al final del día pues el ideal es que a los inversionistas les vaya muy bien con la migración, y eso es un proceso pues que tiene que ser sometido a consideración de los inversionistas, y estamos en eso. Pero nuevamente creo que el mensaje es que estamos convencidos que ese es el camino correcto, y sobre todo que nos abre una gran cantidad de puertas que hoy en día no las tenemos a estar transando en la rueda de renta fija. Gracias, Andrés. Jaime, ¿tú cómo ves el mercado colombiano, la racionalidad de la entrada en este momento? ¿Expectativas tuyas? Sí, gracias. Bueno, tenemos otra historia. Nosotros aquí sí tengo que, de alguna manera, digamos, presentar una visión alternativa, porque con un gran realismo, en el 2016, 2015, reconociendo que pertenecemos o provenimos de una economía relativamente pequeña, que en términos de Producto Interno Bruto, Colombia es una economía 7, 8 veces más grande que nuestro país, reconociendo que nuestro mercado de capitales es un mercado pequeño, que es fragmentado, y que cualquier situación particular puede generar oscilaciones muy significativas en los valores y cotizaciones, que muy rápidamente es posible agotar en función de tamaños, estrategias de crecimiento. El Fondo Gibraltar tiene 22 años de estar operando, es un fondo que ya ha alcanzado ciertos niveles de
de penetración en los portafolios, dado esto, y quiero enfatizar, dado el tamaño de la economía, por supuesto, a nosotros en el 2015-2016 tuvimos la oportunidad de atender una invitación de Asofiduciarias y después de otros organismos. Fuimos entendiendo que nuestra natural evolución era participar de un mercado más grande o de mercados más grandes, porque también nos encontramos con los primeros trabajos preparatorios en torno al tema de la Alianza del Pacífico, la integración de las bolsas, la integración de mercados. Y dijimos, ahí hay que estar, ¿verdad? Y era tratar de participar en un mercado mucho más profundo, en un mercado en el que hayan más participantes, en que haya una mayor diversidad de costos de oportunidad. Y quiero enfatizar, ¿verdad? Los costos de oportunidad no son uniformes entre nuestras economías y más bien eso enriquece las oportunidades y enriquece los procesos de formación de precios, enriquece las oportunidades de liquidez. Yo creo que y tengo que reconocer y por supuesto apoyar lo señalado por los presidentes de las bolsas en la mañana de hoy, la ruta que nos presentó el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia sobre el fenómeno de integración. Creo que esa es la ruta correcta y es lo que operadores como nosotros, que estamos haciendo portafolios, que estamos creciendo, que tenemos desafíos en levantamiento de capital, que tenemos desafíos en eficiencia financiera, uno, digamos, ve en estos procesos de integración una oportunidad ideal en el sentido de poder concurrir a un mercado. Claro está, hay que tener las credenciales, hay que tener la experiencia, hay que cumplir requisitos, hay que enlistarse, hay que experimentar todo ese proceso de maduración que el proceso de enlistamiento demanda para todos nosotros. Y que por cierto yo recomendaría vivirlo, es una experiencia enriquecedora, hace que las organizaciones aceleren sus procesos de maduración. Nosotros vivimos un proceso simultáneo en Costa Rica y en Colombia, teníamos procesos regulatorios en las dos economías, en las dos jurisdicciones, y tengo que decir que fue una experiencia valiosísima, nos ha ayudado muchísimo en la maduración de nuestra organización y veo esto como un momento idóneo, ¿verdad? Yo creo que si me pidieran una recomendación se la daría a cualquier gestor de carteras. Hay que participar en los mercados más grandes de América Latina, hay que prepararse para ellos. Es necesario, ¿verdad? Es una condición necesaria para tener procesos de fondeo y procesos de eficiencia financiera suficientes, ¿verdad? Y que beneficios muchísimos, oportunidades muchísimas. Así que vemos este instante, este momento como, bueno, 6 años de trabajo, 6 años de maduración, pero muy entusiastas y muy comprometidos con hacer lo mejor posible en este mercado, ¿verdad? Indudablemente. Gracias, Jaime. Hoy hemos hablado toda la mañana de la integración de las bolsas y de las ventajas que esto nos va a traer si se da rápida y correctamente. ¿Qué opinan ustedes de esta integración de las bolsas para este asset class? Nosotros, pues obviamente nos parece muy interesante poder ampliar el mercado de inversionistas. En Colombia nosotros hemos tenido un crecimiento importante y hemos logrado una diversificación. Hoy en día de los títulos del PEI, el 62% están en manos de los fondos de pensiones, cerca de un 12% adicional en compañías de seguro y el restante 25% es retail puro. Poder acceder a segmentos como el de los family office chilenos, pues sería supremamente interesante. Las mismas administradoras de fondos de pensiones de países como Chile y Perú. Entonces lo vemos con muy buenos ojos, lo vemos como algo positivo que nos va a permitir pues llegar con un gobierno corporativo robusto como el que tenemos, con un buen portafolio de inmuebles y con un gestor profesional que incluso es calificado, pues poder ofrecer una alternativa interesante a esos mercados. Entonces lo vemos con muy buenos ojos y ojalá se concrete muy pronto. Nuestra aspiración es que ojalá se tome menos tiempo del que se tiene previsto, porque ahí tendríamos una oportunidad bien interesante que creemos estamos preparados para capturar. 3.
Para el caso nuestro, la migración a la rueda de renta variable pues es el paso natural para nuevamente entrar en esta vitrina ideal para uno poder promover ese tipo de vehículos de inversión, no solamente de una mejor manera y una manera más masiva en el mercado local, sino también en mercados internacionales, y pues qué mejor oportunidad que ofrecerla a través de toda esta iniciativa de la integración de las bolsas que hemos oído durante la mañana de hoy. Creo que es un paso natural para poder buscar y diversificar nuestra base inversionista. Nosotros tenemos pues una concentración total en inversionistas locales, 70% de inversionistas institucionales, 30% de inversionistas retail. Claramente queremos continuar profundizando nuestra presencia en más inversionistas locales, pero pues el mundo externo está inexplorado. Es una oportunidad ideal nuevamente con este paso a paso que estamos dando de una migración a la rueda de renta variable y aprovechar ese tipo de iniciativas como la integración de las bolsas. Es ideal. Jaime se nos adelantó un poco a esta respuesta, Sí. entonces yo empiezo la siguiente pregunta con él. Nos quedan solamente 6 minutos 54. Y la siguiente pregunta, Jaime, es: ¿cómo explican ustedes la diferencia del valor del activo y el precio de mercado en la negociación de estos títulos? Bueno, es muy importante la pregunta, y creo que es muy actual, y no es la primera vez que nos las hacen, ¿verdad? Si recordamos el fenómeno del 2009, la gran crisis financiera internacional, esa discrepancia se materializó, ¿verdad? Y es el resultado indudablemente de dos factores, ¿verdad? La liquidez relativa de las economías y la otra el tema incertidumbre, ¿verdad? Y qué más incertidumbre la que estamos viviendo en la actualidad, ¿verdad? Yo creo que ese es un factor que desincentiva la inversión de largo plazo, genera una preferencia por la liquidez, y eso no es muy difícil digamos, documentar. Uno cuando ve indicadores de oferta monetaria, liquidez total o riqueza financiera, ahí está la evidencia de que efectivamente se acumulan enormes cantidades, enormes masas de dinero en instrumentos de exigibilidad inmediata. Y eso implica un desplazamiento de la demanda coyuntural. Quiero nuevamente resaltar coyuntural, porque efectivamente después del ciclo del 2009, a los 2 años y medio, empezó un proceso de reapreciación de los instrumentos en la Bolsa de Valores de Costa Rica, y finalmente alcanzamos alrededor de los 4 años después del shock del 2009 ya una equiparación entre valor libros y valor de mercado secundario, y después valor del mercado secundario era superior al valor libros. Esos fenómenos, ¿verdad?, que están asociados al comportamiento de los participantes en los mercados de valores, yo en gran medida en esta oportunidad se los atribuiría no a la iliquidez, porque obviamente es claro que hubo mucha liquidez, sino más bien se los atribuiría a fenómenos de incertidumbre. ¿En el largo plazo se deben de resolver? Sí, se deben de resolver. ¿Cuándo? Cuando efectivamente se reconozca lo que Jairo ha mencionado en 2 de sus intervenciones fundamentales. Y ahí hay que volverse muy disciplinado. La lectura de los fundamentales les va a permitir a los participantes del mercado aprovechar esas imperfecciones en el proceso de formación y tomar ganancias de capital, ¿verdad? Que es lo que hoy perfectamente podríamos anticipar a 2 o 3 años plazo, ¿verdad? Las oportunidades de realización de ganancias de capital. El segundo tema que Jairo señalaba con mucha certeza, también con mucha exactitud, es el tema del costo de la construcción y la reducción de la construcción. Eso no tiene otra consecuencia que la apreciación o el mejoramiento de las tasas de vacancia, de la ocupación, la rentabilización de los activos y, por supuesto, un crecimiento limitado de la oferta, ¿verdad? Y eso tiene impacto directo en rentabilidad. Entonces, más bien yo les diría que se explique en incertidumbre y que más bien permite una oportunidad para rentabilizar y generar ganancias de capital en el mercado de valores, y es una invitación a que efectivamente hagan una revisión profunda de los fundamentales y que sus decisiones de inversión se basen fundamentalmente en esa lectura profunda de lo que Jairo nos recordaba, fundamentales, y es
tal vez mi sugerencia. Gracias, Jaime. Andrés, ¿qué nos dices de este tema? De la diferencia en precios entre el valor de mercado y el valor del inmueble. Ahí pues nuevamente partiendo de la base que son inversiones de largo plazo, pues hay una oportunidad muy grande. Esto creo que ya Jairo lo mencionó ampliamente, lo detalló ampliamente. Hay una oportunidad pues interesante de largo plazo en esa diferencia que hay. Creo que nuevamente hay una tarea muy importante de nosotros como gestores y de ustedes como intermediarios y de usar las herramientas que uno tenga a la disposición para comunicarlo de la mejor manera posible, asesorar a nuestros clientes de la mejor manera posible para que no tomen decisiones en el peor momento de mercado. Es que las condiciones del mercado secundario están muy retadoras y se continúan viendo liquidaciones con semejante nivel de descuento cuando uno va y mira los subyacentes, y son subyacentes sanos, son unas vacancias sanas, unas generaciones, digamos, de yield en cash sano también. Entonces, ahí creo que hay una labor muy importante de asesoría de muchos jugadores para comunicar y para, pues digamos, en la medida de lo posible, asesorar a los clientes a que no tomen malas decisiones en este momento de salir a liquidar con semejantes descuentos. Por el contrario, que continúen buscando las oportunidades en este tipo de vehículos de inversión que están aquí para quedarse. Yo soy un convencido nuevamente de que ese tipo de vehículos de inversión le agregan una gran cantidad de valor a los inversionistas, a los portafolios de los inversionistas institucionales y al retail también, y en especial al retail colombiano, que es tan pro a invertir en inmuebles. Pero pues la inversión en inmuebles a través de ese tipo de vehículos es una inversión en inmuebles de una manera profesional, muy orientada a mitigar riesgos y a maximizar los retornos de largo plazo. Entonces creo que la labor nuevamente de capacitación es muy importante para no tomar decisiones equivocadas en este momento. Jairo creo que ya nos ha dado como respuesta a este tema de diferentes formas, entonces le hago una última y diferente pregunta, y es ¿cómo es el panorama de oficinas? Teniendo en cuenta que durante la pandemia pues muchas oficinas migraron al modelo home office, y teniendo en cuenta ahora el incremento que puede darse en el valor de los arriendos, entendiendo cómo está el tema de la inflación en nuestro país. Gracias, María Teresa. Sí, como lo mencionaba Andrés, categorías como el comercio se recuperaron muy pronto, categorías como logística prácticamente no tuvieron afectación, pero la categoría de oficinas ha sido la de más lenta recuperación. Nosotros tenemos un portafolio superior a los 350.000 metros cuadrados, y si excluimos un activo que terminamos recién, arrancó la pandemia, no tenemos vacancia. Tenemos el portafolio totalmente rentable sin haber tenido que hacer descuentos, y eso demuestra que los buenos activos se defienden solos. O sea, obviamente en la categoría de oficinas ha habido un componente de edificios o activos que han sufrido mucho más. ¿Cuáles? Aquellos que no son de mejores especificaciones técnicas, aquellos que no corresponden al modelo de negocio de un único dueño, donde no hay una forma de reaccionar, de actualizarlo. Si tecnológicamente, lo mencionaba Jaime, que es un componente súper importante, es la importancia de hacer una inversión permanente en temas de tecnología para que los activos estén vigentes. Entonces nosotros vemos que la categoría de oficinas se va a mantener vigente. Hemos visto cómo ha sido más lento, pero ha venido recuperándose. Hace cerca de un año la utilización de oficinas estaba del orden del 15%. Obviamente estábamos terminando lo más grave de la pandemia. Cerramos el año ya con indicadores cercanos al 30%, y hoy estamos llegando al 70%. O sea que nosotros tenemos una estimación de que a final del año podamos estar en niveles cercanos al 80%. Y yo creo que aunque hay algunas corporaciones que aún están dando el debate de su esquema de trabajo en cuanto a si va a ser virtual, presencial o híbrido, yo creo que cada vez la conciencia de que las sedes corporativas se requieren toma más fuerza, por temas como la creatividad, el trabajo en equipo, la confidencialidad. Y eso lleva a que más bien existe una necesidad de repensar el diseño de esos espacios. Ya va a tener más necesidades de salas de junta, espacios abiertos, espacios para co-creación. Entonces nosotros la verdad lo vemos como un mercado que se ha venido recuperando, que va a seguir existiendo, que tanto jugadores locales como internacionales lo requieren. Nosotros tuvimos la devolución de 2 pisos de oficinas en un inmueble de primera línea y nos demoramos menos de 2 meses, cada piso de 2.000 metros cuadrados, con arrendatarios parecidos a los que mencionaba Jaime. Ocupamos un piso con Amazon Web Services, otro con Abbott, que nos tomaron
ahora con unas exigencias de calidad superiores. Ahora nos piden que les demos valores agregados. No solamente les entregamos metros cuadrados, les entregamos adecuaciones, les entregamos incluso servicios de facility. Entonces nosotros tenemos que evolucionar como gestores de los vehículos inmobiliarios, pero vemos con muy buenos ojos categorías como oficinas. Y te diría que más bien lo que han aparecido es oportunidades en otros sectores. Mira que el PEI no tenía exposición al sector salud. Hoy cerca del 5 o 6% de nuestro portafolio es salud, que ha venido creciendo a unos ritmos súper interesantes. Activos de educación, igualmente. El primer activo hotelero del PEI lo recibimos en diciembre del año pasado, acá en Cartagena, en la zona de Barú. Estamos por encima de presupuesto, en un sector que la gente también pensaba que la hotelería, obviamente no es un hotel de negocio, es un hotel de playa, descanso, pero ha tenido un performance por encima del presupuestado. Entonces, y es súper relevante tu pregunta, porque yo lo decía María Teresa, hay que mirar los fundamentales, y acá estamos viendo que los activos inmobiliarios se siguen demandando, se siguen necesitando y a unas tasas de crecimiento muy interesantes. Bueno, lastimosamente el tiempo se nos acabó. Creo que este tema da para tal vez un tiempo mucho más largo y mucho mayor porque quedaron bastantes preguntas, me imagino, en ustedes que no alcanzamos. Le doy las gracias a nuestros panelistas, gracias Jairo, Andrés y gracias Jaime. Y bueno, muchas gracias a todos.